Instituto de Investigación Cuye, Cultura y Lengua presenta el cuarto simposio Historia Colonial en la Zona Nuclear Cuye, patrocinado por Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, Región Norte, Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNCA, Universidad Nacional Ciro Alegría, Huamachuco. Bienvenidos al cuarto simposio. Muy buenas tardes, agradecer a todos ustedes su presencia. Este es el cuarto simposio a nombre del Instituto de Investigación Cuye, Cultura y Lengua, del doctor Gustavo Solís Fonseca, de la doctora María del Carmen Cuba, licenciado Manuel Flores Reina, de Jorge Flores Chávez, de Gilmer Rodríguez García, del doctor Luis Miguel García Rodríguez y quien les habla, Luis Flores Prado. Agradecer igualmente en la edición de videos a Jorge Luis Quirós Vargas y al antropólogo Alex Jean Vázquez Caballero, quien está trabajando una web dedicada al Instituto de Investigación Cuye. Antes de una ayuda a memoria de las conclusiones de los anteriores simposios, es necesario tener una referencia del habla popular, que varios de nuestros asistentes lo han pedido. Jorgito, está habilitado tu micro, adelante. Buenas tardes con todos. Ah, chalay, tanto cristiano, acunduchados por el COVID-19. Espero ya no tengan ese agallón en el pecho. Si no, yo les doy la receta. Tienen que irse bien lejenques, a Collapao con su pareja, bien temprano, entre el amcha y los primeros rayos del sol. Que no les vaya a dar el amuco, bien arribenque al cerro. Encontrarás el anisquegua chambareado con cogollito de cañas de Castilla, añañao. Beban eso y verán que ya no tienen ese cacayo soplándoles el pecho. Y no se descuiden de los caichitas, denles buen comer, harto candul con su cuchalito. Y si no hay que cascar nada, man que sea con su carapcho y verás que usted oiga. Olvídese del cani y dedíquense a estudiar artenque, pero lo que es artenque, pues, no anden solo chascorbo, carpillando su culi, sin honor como los carraguayes, ya que ya no seamos carcas o conduchas de esta patria, seamos quendes que siendo chuchitos hacen correr a las coriquingas, y así como estos hacen correr al currape o al cóndor. Me voy, no me olviden, si no desde ya les jurapo, regreso y de las landas les enseño a no ser machacos. Un aplauso virtual para Jorgito. Y continuamos a este cuarto simposio titulado La historia colonial en la zona nuclear Cuye. Tenemos con nosotros a la historiadora Lucila Castro de Trelles. Ella es historiadora, investigadora, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, discípula del doctor Franklin Pease. En 1972 ganó una beca para investigar en el Archivo de Indias de Sevilla. Se graduó de bachiller en la especialidad de Historia en 1974. Fue profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú algunos años. Productora de autos sacramentales presentados por la Universidad Católica 1997, 1999, 2004, 2007 y 2017. Publicaciones y artículos. Estudio preliminar en la relación de ritos y idolatrías de Huamachuco, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1992. Los tejedores de Santiago de Chuco y Huamachuco, de Cumbicus Samitayos, Sobrajeros y Mineros, Minera Barrick, Lima, 2005, nueva edición en el 2013. Tejidos y tapices de Huamachuco y Santiago de Chuco, Las Frazadas de Labor, en la revista Bienvenida, Lima, 2006. Teatro y Fe, Los autos sacramentales en el Perú, editado por Luis Peirano y Lucila Castro de Trelles, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008.
Dentro de eso, el retorno de los autos sacramentales en España y América siglo XX, en Teatro y Fe, autos sacramentales en el Perú, editado por Luis Pellerano y Lucila Castro de Treyes, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, Lima, 2008. La influencia del barroco colonial peruano en el montaje de La vida de sueño, en Teatro y Fe, en autos sacramentales en el Perú, editados por Luis Pellerano y Lucila Castro de Treyes, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008, y autos sacramentales, el teatro y los jesuitas, en la revista de los jesuitas. Novela e historia de la crónica de San Gabriel a la historia de la hacienda Tulpo del común de los indios de Huamachuco, siglos XVII y XX. En INTI, Revista de Literatura Hispánica, número especial, Perú Contemporáneo, nuevo trabajo crítico, Lima, 2008. Los tejidos de Huamachuco, en Arte Textil Precolombino, el origen mágico de los huamachucos, en Huamachuco, testimonio de una gran cultura. Asociación Civil Ruta Moche y Congreso de la República del Perú, 2013. Los quipus coloniales para el conteo del ganado. El caso de la hacienda Tulpo del común de los indios de Huamachuco, siglo XVII, en El quipu colonial y estudios y materiales de Marco Curatola y José Carlos de la Puente Luna. Editores Pontificia Universidad Católica, Lima, 2013. Recibamos con un fuerte aplauso virtual a Lucila Castro de Treyes. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Esta tarde voy a hablar sobre el cuye en la historia colonial de Huamachuco. El documento colonial más antiguo que tenemos hasta ahora, que menciona la lengua de Huamachuco, es la relación de los agustinos de 1560. No voy a hablar del mito de Atahualpa o de Catequil, ni de las múltiples divinidades que encontramos en la crónica, sino solamente dos aspectos que se relacionan con la lengua cuye que están en la crónica. En primer lugar, hay un texto en la relación que los agustinos hacen mención a la lengua de Huamachuco. En él se enumera una serie de recomendaciones de cómo los agustinos debían evangelizar a los indios en toda la región del Perú. En este texto dice que en mayo de 1560 los agustinos se reunieron en capítulo provincial en el Perú y dieron lectura a las actas y preceptos que habían adoptado en España. Y consideraron importante agregar otros ítems, entre los cuales decía que los priores que están entre los indios tengan cuidado de su visita y que los indios doctrinados y que ninguno muera sin bautismo y examinen sus súbditos acerca de administrar los sacramentos, enseñándoles para ello lo que conviene con gran cuidado, en que se ejerciten en la lengua y que todos doctrines a los indios de una manera y tengan su catecismo, sus oraciones y credo en la lengua como se ha hecho en Huamachuco. Es decir, que con este ítem los agustinos escribieron claramente que había un credo, había un catecismo y había oraciones escritas en la lengua de Huamachuco, que evidentemente debe haber sido el cuyo. Recién en el siglo XVIII los documentos hacen referencia a la lengua materna de Huamachuco con el nombre cuyo. Tal es el caso de la lista que hizo el obispo de Trujillo, Martínez de Compañón, a fines del siglo XVIII en su visita por el obispado de Trujillo, o la que realizó el obispo Gregorio de Molleda y Clerque en 1749, o los papeles de Ponce de León que menciona Luis Andrade, cedidos por Manuel Flores Reina de la Hacienda Unigambal. En todos estos documentos ya se menciona el cuyi como lengua de Huamachuco. Pero en los documentos anteriores del siglo XVI y XVII que hemos revisado, solamente hacen alusión como lengua materna de Huamachuco. Sería muy interesante para los estudiosos e historiadores de la lengua cuyi poder encontrar algún día en algún archivo, ya sea de los agustinos o cualquier otro, estas credo, confesiones y oraciones
de los agustinos escritas en Cuye. Sobre la manera en que se refieren los documentos tempranos a la lengua de Huamachuco, es importante la reflexión de Cerrón Palomino que tiene sobre la aymara y el quechua. Afirma que los documentos más tempranos hacen referencia a estas lenguas como lengua de los collas para el aymara y lengua del Cusco o del Inca para el quechua. Afirma que los glotónimos derivan de los gentilicios y se forman en la necesidad de los pueblos de identificarse. Por lo tanto, no debe extrañar que la entidad que ahora conocemos como el aymara no tuviera nombre propio, pero que a partir de la segunda mitad del siglo XVI se generalizó el nombre aymara y su empleo se extendió para designar el habla de los demás grupos étnicos como lupacas, pacajes, carangas, en fin. El otro tema relacionado a la crónica es que del total de las 64 divinidades que aparecen en la relación, encontré que 17 de ellas tienen sus topónimos, ya sea con los nombres de valles, quebradas, ríos, montañas, cuevas. Esta lista de 17 topónimos la coloqué al final del libro de la relación y del libro de los tejedores, con un mapa prehispánico de Huamachuco que rápidamente se los voy a mostrar. Entonces, bueno, este es el mapa que muestra la provincia de, digamos, incaica de Huamachuco. Están las Huarangas de Yampa, Huacapán, Huacapongo, Andamarca, Yuchos, y están todas las huacas, ¿no?, mencionadas con este triangulito verde, como por ejemplo pues el adoratorio de Catequil, tenemos Huarcamoamachuco, Viracochapampa, y una serie de divinidades. Importante, acá en el sur ven el río Huacate, que es donde habría sido el origen donde Catequil sacó, y digamos se produjo, ¿no?, la nueva creación, que es en la confluencia del río Santa con el río Tablachaca. Bien, dejemos de lado este mapa y seguimos con el tema. El otro aspecto relacionado al tema sobre la historia colonial del Cuyi es que voy a presentar unos documentos de principio del siglo XVII que hace mención a la lengua materna de Huamachuco y está íntimamente ligado a la hacienda Tulpo. Es un documento que hallamos en el Archivo Regional de Cajamarca de 1611. ¿De qué trata? Pues de cómo funcionó la hacienda Tulpo. Para entrar de lleno en el análisis de dicho documento, haré antes una breve explicación de la historia colonial de la hacienda de Tulpo en Huamachuco, cómo devino en una hacienda de indios y cuál es la relación importante con el Cuyi. El origen de este proceso es muy inusual dentro de la historia colonial peruana, porque esta hacienda pasó a ser propiedad de los indios de Huamachuco por un problema de deudas impagas, por efecto de la restitución. Y para entender este proceso, vamos a hablar brevemente de la época en que fue encomendero de Huamachuco Juan de Sandoval, muy temprano, 1549 a 1581, es decir, prácticamente la segunda mitad del siglo XVI. Recordemos que la encomienda colonial fue una institución que se creó para premiar a los conquistadores por sus acciones a favor de la corona. Era una especie de recompensa por sus méritos. Consistía en la entrega de una región o provincia al conquistador a cambio de darles a los indios protección, evangelizarlos, ver que tengan, digamos, no se les someta a ninguna explotación, en fin. A cambio de eso, el encomendero recibía un tributo que era pagado 2 veces al año, la mitad en oro, la mitad en especies, de acuerdo a una tasa. Esta tasa se había hecho en función del número de pobladores tributarios
y en función de lo que cada región podía aportar. Entonces, esa era la riqueza importante, el premio que recibía el encomendero. Normalmente se entregaba por una vida o 2 vidas para él y sus herederos. También se daba perpetuidad, pero esto fue rápidamente suprimido. La corona se va a nombrar también a sí misma encomendera real, porque le resultaba sumamente, digamos, lucrativo, caso, por ejemplo, de la encomienda de Chucuito, la encomienda de Otavalo, en Ecuador. Entonces, ese era el beneficio de los encomenderos. Juan de Sandoval fue un encomendero temprano, y lo interesante es que rápidamente lo vamos a ver que no solamente se encarga de toda la región de Huamachuco, sino que además va a, de pronto, ser dueño de un montón de haciendas y estancias. ¿Cómo ocurre eso? Pues se ha producido la conquista, se ha producido la, digamos, desestructuración del imperio incaico, y muchas tierras quedan baldías, tierras que habían sido del Inca, de las panacas del Inca, o tierras que habían sido del culto solar, o donde hubieran estado, por ejemplo, los publicamayos, ¿no? Entonces, van a reclamar esas tierras baldías, y así se van a ser dueños de varias haciendas y estancias. Eso se va a ver bastante en toda la época colonial. La simposio pasado, John Topic mencionó el caso citando un documento de Patricia Nederly, en que decía que Juan de Sandoval obtuvo los títulos de propiedad de los cocales de Coyambay, en la zona de los Chaupiyungas, y que estas tierras probablemente, por ejemplo, pertenecieron al Inca Huayna Cápac. Igual situación ocurre con los mitimaes. ¿Recuerdan los mitimaes, estas poblaciones que eran llevadas hacia otros lugares con climas parecidos? Terminado, digamos, roto el sistema incaico, muchos mitimaes van a regresar a sus pueblos de origen. Entonces, generan también un abandono de las tierras que rápidamente van a ser demandadas o pedidas por las personas, conquistadores o vaqueros, en fin. Volviendo a la encomienda de Huamachuco, Juan de Sandoval y Florencia de Mora, su esposa, son los 2 grandes personajes importantes en este momento. Juan de Sandoval llega tempranamente a América, llega en momentos en que se ha producido la guerra civil entre los almagristas y pizarristas, y Juan de Sandoval hábilmente se va a mantener fiel a la corona española, a pesar de que Almagro el Mozo le pidió que se uniera a él, inclusive Gonzalo Pizarro, hasta que llega el pacificador Lagasca, y Juan de Sandoval lucha con el pacificador Lagasca contra las fuerzas de Gonzalo Pizarro. Y como premio le entrega el pacificador Lagasca nada menos que la encomienda de Huamachuco. Por su parte, ¿quién era Florencia de Mora? Era la hija del capitán Diego de Mora, que era el vecino muy importante de Trujillo, incluso me parece que es uno de los primeros en que crea, ¿no?, los primeros ingenios azucareros en la zona de Trujillo, era un vecino muy importante de Trujillo. A la muerte de su padre, Diego de Mora, Florencia quedó bajo la tutela de Juan de Sandoval, que era amigo de Diego de Mora. Y terminaron casándose a pesar de que había una diferencia de más de 30 años. Juan de Sandoval y Florencia de Mora no tuvieron hijos, y por ello legaron a los indios de Huamachuco, probablemente influidos por la doctrina de la restitución, que era, digamos, explicitada, que era sostenida por el padre Bartolomé de las Casas y Fray Domingo de Santo Tomás, que consistía en, digamos, se cuestionaba la legitimidad de la conquista, que había tenido como consecuencia la explotación de los indígenas, habían usurpado sus tierras, digamos, se había perseguido religiosamente, en fin. Entonces hay un sentimiento de culpa, y los conquistadores, los encomenderos y los españoles enriquecidos van
a tratar de alguna manera de aliviar a los indígenas esta situación de explotación, ya sea a través de los tributos o legándoles haciendas o ganado o todo aquello que pudiera aliviarles este pago que resultaba sumamente doloroso para ellos. Entonces, tenemos que Florencia de Mora crea el patronato para el obraje de Cincicap. Los obrajes eran como fábricas textiles, ¿no?, que se van a organizar a lo largo de todo el virreinato del Perú. Los encomenderos van a hacer los tratos con los curacas para construir estos obrajes, en donde se tejía, digamos, había toda una especialización de labores para hacer, trabajar en estos obrajes, ¿no? Se había introducido el telar a pedal, entonces se buscaba la fabricación masiva de textiles para cubrir el mercado, digamos, de la región y también mercados fuera de la región. Entonces, en el obraje de Cincicap, Florencia crea este patronato para, cubiertos los gastos, todo aquello que exceda iría a beneficio de los indios de Huamachuco. Lamentablemente el pago fue postergándose por una serie de razones. Y entonces se generó una deuda enorme que va a causar, de alguna manera, el desastre financiero de la fortuna de los Sandoval y también de los de Mora. El patrón del obraje en Cincicap a la muerte de Florencia de Mora en 1596 era su sobrino, Diego de Mora, quien había quedado huérfano. Y este joven, abrumado por las deudas, tuvo que afrontar estas presiones y embargos. Y entonces, para saldar la deuda, ¿qué hace? Decide entregar su hacienda, la estancia de Andamarca, llamada Tulpo, en 1601, a los indios de Huamachuco. Se conserva el documento sobre esta situación en el Archivo Regional de Cajamarca. Ahí, en una escritura de compra y venta realizada entre Diego de Mora y los indios de Huamachuco, se firma el documento el 26 de septiembre de 1602, y se especifica todos los detalles de la venta, que incluía, evidentemente, el obraje de Tulpo. Así es como la hacienda de Tulpo, llamada también Santa Clara de Tulpo, pasó a ser propiedad de los indios de Huamachuco durante más de 350 años, con solo una breve interrupción terminada la independencia. En la época republicana, como se suprime el tributo indígena, la hacienda de Tulpo fue entregada al Colegio San Nicolás de Huamachuco para su propio beneficio. Y ellos continuaron el sistema de arrienda hasta que llegó Velasco, la reforma agraria, y se le entregó la tierra a los parceleros que la trabajaban. La hacienda Tulpo, durante la colonia, entonces, apenas ha pasado a poder de los indios, fue primero manejada por administradores, pero este sistema no funcionó porque los indios de Huamachuco no estaban de acuerdo, se presentaban una serie de reclamos, de robos. Entonces se creó el sistema de arriendo en subasta pública. Entre las condiciones estaban que los indios asumían el compromiso de entregar 44 mitallos para el pastoreo del ganado. En 1625 el marqués de Guadalcázar, el virrey marqués de Guadalcázar, autorizó el arrendamiento y otorgó la licencia. Se indicó que el arrendador debía pagar los jornales a los mitallos y se encargaría de hacer el remate público cada 5 o 6 años. Con estas reglas de juego se inició una larga lista de arrendatarios y administradores que pasaron por la hacienda Tulpo hasta la mitad del siglo XX. El primer arrendatario fue Diego Casolín de Arratia, quien arrendó la hacienda por 2.500 pesos. ¿Qué es lo importante acá? No voy a hablar de los obrajes porque si no me voy a quedar sin tiempo, pero acá, ¿qué es lo importante? La hacienda Tulpo, durante la época de la colonia, entonces, llamaba
digamos, convocaba para los arriendos. Y para ello hizo llamar a los quipucamayos. ¿Por qué? Porque ellos serían los que van a dar, digamos, el valor contable al conteo del ganado. Aquí es importante, por ejemplo, señalar que los quipus preincaicos e incaicos, como escribe John Topic en su artículo de audiencias y archivos, nos dice que los quipus incaicos debieron haber sufrido un proceso de estandarización para construir una herramienta burocrática. En los tipos de quipus cuantitativos, los elementos de estandarización serían los tipos de nudos, el uso del sistema decimal y el uso de un marcador para indicar el inicio del registro en la cuerda principal. Pero antes de hablar de los quipus coloniales, nos interesa resaltar cómo era el proceso de entrega de la hacienda Tulpo a cada nuevo administrador, porque ello se va a relacionar con la lengua cuya. Los documentos señalan que cada vez que la hacienda Tulpo era entregada a un nuevo arrendatario, la transacción se tenía que poner en conocimiento de toda la población del repartimiento. Y acá viene lo interesante. Para ello se anunciaba el edicto en el pueblo de Huamachuco con tambor, y en 3 lenguas: Sic, la madre, que debió ser la lengua cuye, la general del Inca, la quechua, y la lengua española. Este documento de 1611 señala pues claramente la lengua madre que nosotros ya conocemos como el cuye, obligatorio en el edicto para poder realizar la transacción de entrega de la hacienda Tulpo al nuevo administrador. Y luego es importante lo siguiente: proclamados estos edictos, se comunicaba a los caciques de todo el del repartimiento para que dispusiesen los indios para hacer el rodeo, que consistía en agrupar todo el ganado, vacuno, ovejuno y caballar que se hallaba disperso en las haciendas de Tulpo y Yamobamba. Este proceso podía durar de 3 a 5 días, de las diversas parcialidades, pachacas, ayos. Del repartimiento de Huamachuco se escogía a los indios más hábiles. Estos salían a caballo durante varios días para reunir a todas las manadas. Generalmente se menciona para cada estancia entre 8 y 10 manadas de pastores. Hay que tener en cuenta las enormes distancias. La hacienda Tulpo tenía alrededor de 75.000 hectáreas y se encontraba en la provincia de Santiago de Chuco, en los distritos actuales de Mollebamba, Mollepata y Citabamba. Para los primeros años tenemos registrados varias listas con los nombres de los indios que guardaban estas manadas. Estas listas serán nuestro tercer documento colonial relacionado al cuye, pues a través de ellos se pueden buscar las raíces cuyes. Este listado que he construido tiene más de 220 nombres y apellidos de los caciques, mayorales, hipocamayos, ayudantes, pastores, con sus lugares de origen y los ayus o parcialidades a los que pertenecen. Es importante anotar que al registrarlos he transcrito los nombres tal cual aparecen, incluyendo los errores o repeticiones que se dan. He agregado también los nombres de los indios ladinos, que son los intérpretes de la lengua. Creemos que este listado representa un material muy valioso para los estudiosos de las lenguas. Sobresalen como primer nombre, que se va a repetir constantemente, el de Agustín o el de Juan, evidentemente por la influencia de la prédica de los agustinos. Los apellidos son totalmente indígenas en un 90%. Es un muestrario de nombres cuyo origen abarca los pueblos más importantes de Huamachuco, como Usquil, Otusco, Santiago de Chuco, Huamachuco, Cajabamba y Tulpo, como si el lugar de procedencia siguiera el esquema de las huarangas de la época incaica. La lista, como ven y como les he dicho, es más de 200 nombres, algunos
les voy a mencionar que me llamaron la atención: Juan Caruachicni, Diego Huamanculich, Agustín Huamanzulca, Diego Yachimango, Agustín Payaquilich, Pedro Tantamango, Joan Tantayaya, Juan Yayicóndor, Diego Yamuquilich, en fin. Volviendo al rodeo del ganado de Tulpo, observamos que este era supervisado directamente por un juez, en presencia del administrador o nuevo arrendatario. Estaban también presentes las autoridades indígenas, tanto los curacas como los alcaldes. Así, el protector de los naturales y sobre todo la presencia de los quipucamayos. Estos mayorales eran los jefes de las manadas y en algunos casos fueron también los quipucamayos. Ellos debían traer siempre sus quipus para leerlos y anotar las cuentas nuevas. No se podía hacer el conteo sin estar ellos presentes. Tampoco se podía hacer una revisión de las cuentas de Tulpo sin que ellos extrajeran sus quipus. Tenemos casos en que los quipucamayos van a confirmar la legalidad de las cifras de las cuentas de la hacienda Tulpo. En algunos casos, algunos arrendatarios que quieren robarse el ganado de Tulpo traen al quipu para que deshaga los nudos. Y en otros casos, cuando no hay el ganado y falta, van a las cuentas de los quipus para validar de que se ha robado el ganado. Entonces, administradores y funcionarios españoles recurren pues a los quipus coloniales de Tulpo como un testimonio veraz y auténtico. Son tan importantes estas cuentas llegadas en los quipus que cuando algún administrador hace mal uso de su función y roba, buscan pues a los quipucamayos para desbaratar sus cuentas, como les he dicho, ¿no? Bien, entonces, surge acá una pregunta ante esta situación de los quipucamayos. ¿En qué lenguaje construían los quipucamayos sus quipus? ¿Era en cuye o era en quechua? No hay manera de que una contabilidad no tenga detrás una lengua, ya que el lenguaje es esencialmente conceptual o numérico. Si fuese en cuye, entonces los quipucamayos de Tulpo fueron un elemento de transmisión más de esa lengua. Pero hay un factor nuevo en la confección de los quipus coloniales. ¿Cómo registraron las nuevas categorías no conocidas, ya sea en cuye o en quechua? Pensemos en los códigos de barras de los productos actuales que compramos. Ellos nos dan información del nombre del producto, su contenido, su peso, su precio, su marca, etc. Y obedecen a un lenguaje determinado. Si estuviésemos en el Perú y compramos un libro, aparecerá libro. En Francia aparecerá livre, y en Estados Unidos aparecerá book. En fin, analogías para pensar en el lenguaje de los quipus hasta que surja una piedra roseta o se logre descifrar con su contenido en los quipus que tenemos en los museos. Les describiré ahora cómo funcionaba el registro de los quipucamayos de Tulpo para que quizás los lingüistas nos ofrezcan luces al respecto. En primer lugar, las cuentas de Tulpo registran solo el ganado de Castilla. No hay ninguna mención a los auquénidos u ovejas de la tierra. Sin embargo, sabemos por las crónicas de Cieza de León que existía en la zona mucho ganado. El registro de las cuentas de Tulpo y de Yamobamba son muy detalladas. Se registra primero el lugar, el día, la fecha de lo contabilizado. Luego viene el listado de los nombres y pastores que cuidan las manadas, el lugar de donde son originarios y los ayllus a los que pertenece, el número de manadas que tienen a su cargo. Este registro sigue un mismo patrón. Primero se menciona el ganado lanar, luego vacuno, luego caballar. Y no es al azar, responden a criterios y prioridades en el manejo de los quipus. Recordemos que en la contabilidad incaica los camélidos ocupaban un lugar primordial en la jerarquía de valores para contar los quipus.
Murra, quien cita Calancha, afirma que las cuerdas que registraban las etnocategorías de los quipus no se anidaban caprichosamente, sino que las cosas tenían un orden, comenzando con la de mayor calidad y terminando con la menos importante. Hay varios quipus coloniales muy valiosos, muy valiosos, que han sido estudiados porque fueron registrados en los documentos coloniales tempranos y nos dan una idea muy clara de cómo funcionaban. El quipu más completo e interesante es el presentado por los señores de Hatun Jauja ante la audiencia de la ciudad de los reyes, o sea, los huancas, y fueron a reclamar para que se le devolviera lo que le habían entregado a Pizarro y lo que habían venido saqueando los españoles de sus depósitos. El quipu fue leído por el Quipucamayuc y transcrito a un documento colonial, y en él aparecen registradas 43 cuerdas que corresponden a un listado muy minucioso. Murra hace un profundo análisis de este quipu y ve las distintas categorías, los vivientes en 2 categorías, el ganado, luego el tejido, en fin. Igualmente sucede con los quipus de los Chupaichus o de Canta, que también tienen el mismo esquema de categorías. Volviendo al registro de los quipucamayos de Tulpo, observamos que cuando entran a detallar las características de cada ganado, mantienen el mismo orden, precisando edades, años, meses, estado del ganado. Resulta muy interesante preguntarse por la forma cómo habrían codificado en las cuerdas de los quipus las edades de los corderos, contabilizando días, meses, semanas, años con tanta precisión. Además, incorporaron categorías inexistentes y desconocidas, como el ganado ovejuno, corderos, borregos, vacas, vaca, toro, ternero, caballos, yeguas, potros, potrillos, en fin. Cabe preguntarse por la forma, cómo codificaron los nombres de esos animales, los nombres de los pastores, de las manadas y de los arrendatarios. Probablemente el uso de los quipus para el conteo del ganado de la hacienda Tulpo tuvo pues esta peculiar característica, ¿no? Y se ha dado durante toda la colonia hasta el siglo XX. También se ha encontrado quipus en el siglo XX en la zona de Angasmarca, que colinda con Tulpo, y esto lo ha estudiado Carol McKay. Por último, los quipus manejados por los quipucamayos de Tulpo fueron pues esencialmente contables, debieron ser muy complejos, bastante extensos. Estamos hablando de cifras de ganado que van entre 10.000 y 15.000 cabezas. Por lo tanto, las categorías variables y cantidades numéricas debieron traducirse en varios colores con numerosos cordones y nudos. En fin, si a alguien le interesa todo este tema de los quipus, la Universidad Católica publicó un libro que se llama El quipu colonial, estudios y materiales, con 13 artículos de especialistas, entre los cuales está el artículo de nuestro querido Don Topic, y también está mi artículo sobre este conteo. Bien, entonces, terminando el asunto de los quipus de la hacienda Tulpo, me gustaría resaltar un detalle que siempre lo hago, pero es que me parece muy importante. Actualmente, entre los estudiosos de los quipus incaicos, hay muchísimas clasificaciones sobre tipos de quipus. Se han logrado, esto lo estudió bastante Gary Hurton, y cada vez se confirma la tendencia a creer que existieron otro tipo de quipus que manejaban información narrativa, quipus historiográficos, que tendrían registrados los relatos míticos o hechos históricos, como lo señala Galen Brock. Esto nos lleva a nuestra crónica. Al respecto del quipu como elemento que pueden contar una historia, hay un dato muy importante que quiero resaltar. En la crónica de los agustinos de Huamachuco, hay un momento en que se está hablando sobre
los mitos sobre la presencia de Ataújo como dios creador, Atequí, la divinidad más importante de toda la Sierra Norte, en fin. Cuando los agustinos recogen esta información, les dicen que fue transmitida a ellos de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Y luego el cronista pone, y de mano en mano. Esto, yo insisto, no es al azar. Este es un aspecto que merece un poco de atención y reflexión. Personalmente creo que esta frase, que vino de mano en mano y que narra toda la cosmovisión religiosa y mágica de los huamachucos, debió de haber sido un tipo historiográfico. Lamentablemente, la política de extirpación de idolatrías quemó todo aquello que pudiera estar relacionado con el culto a las huacas y a su cultura tradicional. Y lo mismo sucedió a lo largo de todo el virreinato, donde se quemaron, se destruyeron los quipus. Inclusive muchos de estos quipus fueron quemados durante las mismas guerras civiles. Cuando la gente de Atahualpa llegó al Cusco, quemaron cantidades de estos quipus. Por último, para terminar, es importante hablar de un último documento que se encuentra en el archivo de Trujillo y que trata sobre los pleitos, los linderos, entre la Hacienda Tulpo y un personaje que se llama Juan Bautista Narváez y sus descendientes, que estuvo él en Moyipata. Porque esto también nos va a llevar al Cuye. Juan Bautista Narváez era mulato, era hijo de Antonio Narváez, que era un negro, tambor de los ejércitos de su majestad. Ambos lucharon en los ejércitos de Almagro, llamados los de Chile. Terminado este asunto, Juan Bautista Narváez va a ser vaquero de Florencia de Mora. Y paseándose, pastando, ¿no?, las vacas, el ganado, encuentra en la zona de Moyepata que las tierras son muy buenas y han quedado baldías. Resulta, según la información de los Juracas de Payasca, en estas tierras baldías, ahí estuvieron los cumbicamayos, en la época del Inca. ¿Quiénes eran los cumbicamayos? Los tejedores de ropa fina, ropa para el Inca, para la nobleza. Entonces, terminado el Imperio Incaico por la conquista española, estos cumbicamayos son parte de los grupos que abandonan estas tierras. Muy vivo Juan Bautista Narváez, ¿qué hace? Pide a la corona estas tierras de Moyepata por los servicios que ha prestado, y efectivamente se las entrega. Posteriormente va a tener una gran descendencia, convirtiéndose en el siglo XIX en una doctrina importante en Moyepata. ¿Cómo se origina el problema? Vienen los pleitos. Juan Bautista Narváez pide ampliaciones a las tierras que le han dado, reclamando para sí los territorios de Monchur, Chontamar, Cazú, Chapuyahual, Chiragual. Estas tierras van a ser motivo de pleitos durante más de 200 años. Y en los documentos que están en el archivo de Trujillo, hay visitas, juicios, revisitas, restituciones a la Hacienda Tulpo, a los herederos de Juan Bautista Narváez. Y entonces, en todos estos reclamos, es importante los nombres que van apareciendo de estos lugares. Entonces, estos documentos nos ofrecen nombres de ríos, quebradas, chácaras, cuevas, estancias de principios del siglo VII, que sirvieron para marcar los linderos y que son muy importantes porque la toponimia nos vuelve a acercar a la lengua cuyo. He hecho un listado de 84 nombres de estos lugares, de este manuscrito de 1592, porque son los más tempranos los que tienen los nombres más especiales. Y como ejemplo menciono los siguientes lugares: Aractoyán, Peña, Atejoyán, Quebrada, Canachal, Casicancha, Chasegoncha, Chucgabón, Chucamaca, Chuticabor, Guarazgún, Cuyabal, Pangabal, Siracbal, etc. Entonces, eso me parece bastante importante para los estudiosos de la lengua cuy, este listado que con mucho gusto les voy a mandar todos a Lucho Flores.
Los tejedores de Santiago de Chuco y Huamachuco, también en el trabajo que hice hay un glosario textil y un índice toponímico, me parece también importante para el estudio. Entonces, en conclusión, por los documentos presentados, podemos afirmar categóricamente que la lengua cuye se habló en el antiguo reino de Huamachuco antes y durante el Imperio Incaico, y que esta lengua subsistió de manera clara durante la época colonial. Creo que una de las conclusiones importantes que se han dado en este simposio es la necesidad de continuar con los estudios lingüísticos del cuye y continuar con el esfuerzo de hacer diccionarios y vocabularios nuevos. La unión de investigación histórica y la investigación de los lingüistas y el trabajo de campo creo que va a enriquecer muchísimo nuestro conocimiento del cuye. Simposios como el que estamos ahora nos permite aglutinar el trabajo de todos los especialistas sobre el tema y evitará de esta manera su lenta y progresiva desaparición como lengua. Muchas gracias. Fuerte aplauso virtual a la historiadora Lucila Castro de Trelles. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a presentar Juan Castañeda Murga. Es bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursa actualmente estudios de doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia e investigador asociado del Museo Arqueológico Nacional Brüning de Lambayeque. Actualmente labora como profesor auxiliar de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Investiga temas de etnohistoria, historia colonial e historia ambiental del norte peruano. Ha tenido becas que le han permitido investigar en bibliotecas y archivos de Estados Unidos, España y Alemania. Algunas de sus publicaciones son El amanecer de la República en la Libertad, de 2009, Fuentes documentales para la historia virreinal de Lambayeque, 2010, Indígenas entre españoles, la ciudad de Trujillo del Perú, 1534-1619, 2013, Templos virreinales de Lambayeque, 2015, Los Sánchez Carrión, documentos inéditos para su historia, 2016. Con ustedes, Juan Castañeda Murga. Buenas tardes con todos. En primer lugar, y felicitaciones a la doctora Lucila Castro. Su exposición muy ilustrativa, ¿no?, sobre la hacienda Tulpo. Bueno, por mi parte, yo me he acercado a la lengua cuye a partir del estudio de la toponimia, ¿no? Y tengo un trabajo en proceso, en el cual he recogido alrededor de 400 topónimos, ¿no?, en base a los juicios de estos pleitos de tierras, ¿no?, estos litigios, ¿no?, estas visitas de composición, ¿no?, que son muy ricas para el conocimiento, pues, de la lengua. Bien, solamente algunos comentarios, nada más, ¿no? Tulpo tuvo la visita del obispo Martínez Compañón, ¿no?, en 1784, entonces, y dejó unas ordenanzas, ¿no? Quizás son las ordenanzas más detalladas que he visto, ¿no? Ordenanzas de buen gobierno, ¿no?, más detalladas, ¿no?, que tratan, pues, desde la vida cotidiana hasta los rituales litúrgicos, ¿no?, así al detalle, que debieron servir, quiero inferir, ¿no?, de modelo para las otras haciendas de la provincia de Huamachuco, ¿no? Lamentablemente no hay ninguna alusión, pues, a la lengua, ¿no? En este caso no lo hizo, ¿no? Interesante los datos que menciona sobre el quipu, ¿no? Es bueno destacar, bueno, que en realidad el quipu donde han sobrevivido justamente son las haciendas, ¿no?, por la necesidad, pues, de contar el ganado, ¿no? Hay referencias, ¿no?, también para Angasmarca, para Carabamba, por ejemplo, ¿no?, incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? Y no solamente aquí en el Perú, sino en Bolivia, ¿no? Carmen Beatriz Loza, por ejemplo, ella estudia
los quipus del siglo XX que sobrevivieron en las haciendas bolivianas, ¿no? Ella trabajó con el material de Max Zule, ¿no? Que justamente Max Zule pues, es el que llegó a conseguir estos quipus de Angasmarca, ¿no? Que le envió este hacendado, este señor Porturas, ¿no? Que le envió, ¿no? Entonces, en la necesidad pues de la contabilidad del ganado, permitió la sobrevivencia pues de esta herramienta, ¿no? Esta herramienta de contabilidad. Referente al tema de los guanacos, perdón, de los camélidos, miren, hay una referencia preciosa del siglo XVIII, ¿no? Un cronista de la Nueva Granada, él está yendo hacia el sur, pero por la sierra, y acampa ahí entre Angasmarca y Turco, en esa zona, ¿no? Hay una nevada, dice, en la noche, ¿no? Una helada, dice nieve, ¿no? Y al día siguiente lo que lo despierta es una manada, unos relinchos se escuchan, ¿no? Y salen a ver de qué se trata, ¿no? Dice, y menciona a los guanacos, ¿no? Y curiosamente, ¿por qué destaco esto de los guanacos? Usted ha mencionado, ¿no? Estas listas detalladas, ¿no? Que hay en estas estancias, ¿no? Del ganado de Castilla, pero quiero pensar de que en la economía doméstica de la provincia de Huamachuco debió continuar usándose las fibras de animales nativos, ¿no? Estos camellos. Por ejemplo, en la razón de las especies que el obispo Martínez Compañón envía a España, por ejemplo, hay mención a medias y guantes hechos de lana de guanaco. Así, literalmente, ¿sí? Hechos de lana de guanaco, ¿no? Están mencionados en este documento, ¿no? Que es como una guía de revisión de todas las cosas que Martínez Compañón ha enviado a España, ¿no? Bueno, no tendría en realidad más que comentar, sino felicitarlo, ¿no? Al contrario, por los nuevos datos. Y este documento de 1611 lo revisé en Cajamarca hace muchos años, justamente para recoger los topónimos. Tan obsesionado estaba con los topónimos que ni me fijé, que hablaban de convocar ¿no? Este pregón en las 3 lenguas que debía hacerse, ¿no? En ese momento ni me di cuenta, ¿no? Lo que me fijé fue exclusivamente en registrar los topónimos de la hacienda, ¿no? Un dato interesante, ya que hablamos de estos topónimos, eso lo he visto tanto para Tulpo como para Porcón, ¿no? No recuerdo qué otra hacienda más, pero nos da el piso, o sea, la ubicación, el topónimo aparece ubicado con el piso ecológico. Y diferencia, ¿no? En lo caliente, ¿no? Tal majada, ¿no? En lo caliente, ¿no? En la puna, tanto, tal majada, ¿no? Mencionan el nombre, ¿no? Entonces, esta clasificación de pulgar Vidal, por ejemplo, a mí me parece muy forzada, ¿no? Por lo menos para la región norte, por ejemplo, en la sierra, distinguen lo caliente y la puna, no hay Suuni, por ejemplo. No hay noción, ¿no? Hay el temple que es la Chaupillunga interandina, ¿no? Que aparece, ¿no? Que aparece, bueno, con este término, ¿no? Bueno, y nada más, ¿no? Reitero mis felicitaciones a la doctora Lucía. Muchísimas gracias, estimado Juan Castañeda, magíster en historia. Espero que veamos publicado su trabajo de gran envergadura sobre los topónimos que viene haciendo, y nos ha hecho referencia a algo esencial que todavía me parece no se ha abordado desde la perspectiva de la lingüística, es el trabajo de Martínez de Compañón, Trujillo del Perú, en donde hay listas interminables de animales, de flora, que contienen palabras Cuyi.
Vamos con el siguiente panelista. Manuel Flores Reina es natural de Santiago de Chuco, licenciado en Educación en la Universidad Herminio Valdizán de Huánuco y con estudios en maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex docente de las universidades Federico Villarreal, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, UNE, La Cantuta, César Vallejo y varias más. Ganador de premios regionales de literatura en Huánuco y Pasco, además del Premio Nacional de Literatura Ricardo Palma en 1994. Organizado por la Universidad Ricardo Palma con el cuento Los dioses han muerto. Investigador de la lengua cuye desde 1994. Tiene algunas publicaciones. En el 2001, Estudio Comparativo del Léxico Cuye en el castellano de las provincias de Santiago de Chuco, La Libertad y Pallasca, Ancash. Verbum, revista de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal. El 2000, recopilación léxica preliminar de la lengua cuye en Tipste, Facultad de Humanidades, Universidad Federico Villarreal. En 1997, evidencias de la lengua cuye en Sincicap, en la revista Cian Trujillo. También publicado en Naya, Noticias de Arqueología y Antropología, junio de 1997. Vamos a darle el pase a Juan Flores Reina. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a la doctora Lucila Castro por esa brillante disertación, sobre todo la acuciosidad con la que nos habla con respecto a lo es a la relación de las crónicas y también los quipus, ¿no? Y todo lo relacionado a esto. También agradeciéndole también la presencia del amigo Juan Castañeda Murga. Justamente hoy día voy a hablar de un documento cuya información me la proporcionó el amigo, el muy querido amigo Juan Castañeda, Juancito. Me lo alcanzó la información en el año 94, 95. Me dijo cuando se enteraron, cuando conversé con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo y también del Instituto Nacional de Cultura de la Libertad, el INC. Ahí conocí a Juan Castañeda, a César Gávez Mora, Jesús Rosario Briceño, etc. Fueron el primer grupo de investigadores con quienes entablé amistad en esa zona. El amigo Juan Castañeda Murga me dijo, del Cuye. Dijo, hay un documento sobre allá en el archivo arzobispal. Sí, seguro, sí, allá. Entonces varios me dijeron, ahí hay. Entonces, buscando la información, primero, los permisos. Se presentó un permiso en diciembre del 95, en el año 95, y en el año 96, diciembre del 96, tuvimos acceso al archivo arzobispal de Trujillo. Revisamos un documento varios documentos, varios legajos sobre las haciendas de Uningambal, también de Galmarca y también de Sincicap. Es más, hicimos un catálogo de los contenidos de los libros, de los 8 legajos del obraje de Sincicap. Pero lo que nos llamó la atención eran los 4 libros del de la hacienda de Uningambal. ¿Por qué? Porque justamente ya nos había dicho, ya teníamos referencia por Juan, que ahí había un documento del obispo don Gregorio de Molleda y Cler, que justamente voy a leerles un pequeño resumen. ¿Por qué hago este resumen? Porque para los que no lo saben, este tal vez sea el documento más importante sobre el Cuye que existe. Con un valor, creo yo, igual o similar, o de repente, tal vez un poco menos, no lo sé, pero a la lista de Compañón, porque es todo un expediente cuyo objetivo es la evangelización en lengua cuya. Voy a leer brevemente, dice, análisis de los autos del obispo Molleda Cler. El expediente analizado presenta la siguiente historia. Miren, son 19 folios. El obispo de Trujillo, don Gregorio de Molleda y Cler,
es informado por los dueños de las haciendas de Uningambal, Carabamba y Angamarca, don Juan Sancho Dávila, don Juan Antonio Mateo Víctor de Velasco y don Martín de Aranda, respectivamente, que en sus tierras se habla cuye, y que los sacerdotes Fray Bizábal de Carabamba, Fray Padre Garay de Uningambal y el Padre José Mori de Angamarca no saben la lengua de aquellos lugares. Estamos en el mes de septiembre de 1746. El obispo de Trujillo manda llamar al prior provincial de Huamachuco y le da un plazo de 8 días para que proporcione sacerdotes idóneos. También ordena a su notario que acumule los documentos sobre este proceso. Los agustinos le contestan que en la zona se habla la lengua cuye, pero los indios también entienden el castellano. Afirman que en toda la provincia se habla el cuye, excepto alguna parte del pueblo de Huamachuco y Cajabamba. En vista de tener dos posiciones encontradas, por una parte están los dueños de las haciendas, quienes afirman que los sacerdotes no son lenguaraces en cuye, y por otro lado los agustinos, quienes si bien aceptan que en la zona se habla cuye, también es cierto que los indios entienden el castellano y por lo tanto el problema no es tan profundo, a decir de los agustinos. En vista de estas dos posiciones, el obispo ordena que se solicite la presencia de testigos fidedignos para deslindar posiciones. Se pregunta a 5 testigos: don Diego Sumerzú, don Leonardo de Hurtado, don Nicolás de Vargas y Escobedo, don Pedro de Alza y don Martín de Aranda, aunque también se toma en cuenta la opinión de don Mateo Víctor de Velasco. Los declarantes, casi todos asentados de la provincia de Huamachuco, coincidieron sobre la necesidad de contar con sacerdotes lenguaraces en cuye, que todos los indios hablan cuye, uno que otro el quechua y muy pocos el castellano. También dan cuenta que el cuye es muy difícil de aprender y muy diferente al quechua. En cuanto al lugar donde se emplea, el cuye indican que es en toda la provincia de Huamachuco, la provincia colonial, ojo, provincia colonial, en Santiago de Chuco, Otusco, Usquil y Lumma, también en Chota, Motil, Chusgón, y en todos los pueblos, así como en sus haciendas, parroquias, viceparroquias, etc. Uno de los testigos, don Martín de Aranda, afirma que en algunos parajes de la provincia de Huamachuco se habla el quechua, pero los indios y también los mestizos se confiesan en cuye, aunque los últimos sepan castellano. Finalmente, incluye la carta de Fray Martín Cipriano de Amaya, quien le informa que habla cuye y quechua y que es necesario saber ambas y que en la provincia de Huamachuco se emplean las dos. Yo quisiera leer la opinión del cuarto testigo, que es fundamental, ¿ya? De don Pedro de Alza, para tener una visión clara. ¿Ya? Dice, a ver, ¿ya? Y así como declara él, la mayoría coinciden en él. Dice, folio 13, son 19 folios. Folio 13, 13V, o sea, 13 vuelta y 14. Trujillo, 1 de octubre de 1746. Declaración del cuarto testigo, don Pedro de Alza. Dijo que por la experiencia que tiene en el manejo de las haciendas en la provincia de Huamachuco de más de 40 años, es que en ella hay 4 pueblos que son Santiago de Chuco, Otusco, Usquil y Lumma, en donde no se habla más de la lengua materna que llaman cuye, y no la general. Ojo, la general es la quechua, ni la española. Así en los referidos pueblos como en las haciendas de su feligresía. Dichas haciendas son, y pasa él a nombrar en qué haciendas se hablaba la lengua cuye. Dice, el pueblo de Santiago de Chuco tiene las haciendas de Angamarca, que tiene como dueño a don Martín de Aranda. Sangual, que es del monasterio de Santa Clara, de Trujillo. Uningambal, que es del general Juan Mateo Víctor de Velasco. El pueblo de Otusco tiene las haciendas de Chota, que es del colegio de la Compañía de Jesús. Motil, que es del colegio de la Compañía de Jesús. Carabamba, que es de don Juan Sancho Dávila, corregidor y justicia mayor de Trujillo. Sincicap, que es obra pía del obispado de Trujillo. Yaguén, que es del declarante don Pedro de Alza. San Ignacio, que es del colegio de la Compañía de Jesús. Parrapós, que es del colegio de la Compañía de Jesús. El pueblo de Usquil tiene las chacras y estancias de Sogón, que es de don Juan Zamudio.
Guaranchal, que es de varios interesados, el mineral de Huancay, que es de varios interesados, la ribera del río Chuquillanqui, la capilla de San Sebastián y Tierra de Labor, que son del común de indios. También declaró que en ninguno de los referidos pueblos y haciendas ha conocido cura lenguaraz, entiéndase cura lenguaraz como cura cuyahablante, ni menos ninguno de sus compañeros que han tenido, ni solo en la lengua materna cuye, sino también en la lengua general, sea el quechua. Asimismo, informó que por la experiencia del manejo de la hacienda y obraje de Sincicap, arrendada por 8 años, le consta que los referendos padres Fray José Valdés y Fray Martín de Ortega, así como sus compañeros, no fueron lenguaraces. Después de ellos le siguieron otros, tales como Fray Jerónimo de Castillo, Fray Juan José Ponce de León, Zaragostúa, Fray Espinosa, Fray Reina y Villarreal. También en Yaguén estuvieron en el tiempo de más de 20 años los padres Fray José Granda, Fray Juan del Castillo, Fray Manuel Pacheco, Fray Gaspar Ciudad, Fray Manuel de Zapata y otros muchos. Ninguno de ellos ha sido lenguaraz en cuye, ni tampoco en la lengua general, el quechua. Aunque los indios hablan o entienden algo de la lengua española, ellos solo emplean su lengua materna, cuye. Asimismo, el padre confesor no la entiende. El declarante se pregunta, ¿cómo pueden confesar los sacerdotes si solo enseñan el catecismo en castellano y no pueden confesar a los que habían pecado mortalmente porque no sabían la lengua cuye? También le preocupa el hecho de que los clérigos no aprovechen sacerdotes naturales de los mismos pueblos que sí saben hablar y predicar en la lengua materna cuye, ya que estos no salen de sus comarcas. Finalmente añade que le ha sucedido en muchas oportunidades no poder entender lo que le decían las indias, a pesar de convivir entre ellas tantos años, razón por la cual se veía precisado de buscar intérprete para poder entenderlos. Ahí termina la opinión del cuarto declarante. Otros declarantes afirman que en Chusgón se hablaba el cuye, en Huamachuco, en una parte de Huamachuco se hablaba cuye, y en Cajabamba no tanto, no hay muchas referencias de eso, pero por otros documentos se sabe que en el Valle del Condebamba sí se hablaba cuye. Algunos declarantes afirman, algunos testigos afirman que todos hablan, los indígenas hablan cuye, que los mestizos, o sea, ellos, a pesar de saber la lengua española, prefieren hablar, confesarse en cuye, etc. Este documento es sumamente interesante y vuelvo a repetir, es muy valioso. Son 19 folios que fueron transcritos por el que habla en el año de 1997, entre mayo y junio de 1997. Se encuentra en el Archivo Arzobispal de Trujillo, en los papeles, los documentos de la Hacienda de Uningambal, ¿ya? Bajo el título, dice, año 1746, autos seguidos sobre los indios de las haciendas de Uningambal, Angalmarca y Carabamba, carecen de sacerdotes lenguaraces que puedan socorrerlos en la administración de los sacramentos, por cuanto dichos indios hablan la lengua cuye y no entienden la española, particularmente las mujeres. Autos seguidos por el obispo Gregorio de Mollet de Cler, 19 folios. Lo que acabo de leer, este resumen, porque acá está folio por folio, este es un documento que está inédito, que se presentó en el año 2005 en Villarreal, un encuentro de estudiantes de historia, fue presentado ahí, pero este documento, vuelvo a repetir, hacia el año 97 fue transcrito y compartido con varias personas, con varios investigadores, por ejemplo, compartido con Luis Andrade Ciudad, si no me equivoco, quien también siempre, y voy a agradecer, siempre él ha tenido la decencia de poder siempre decir información proporcionada por Manuel Flores, pero también existen personas que han cogido información y no han dado créditos a quien ha hecho el trabajo. Agradezco a todos. Muchas gracias, estimado Manuelito Flores Reina. Los aplausos virtuales de nuestros asistentes. Invito a
a participar activamente en los comentarios, preguntas, acotaciones en torno a lo expuesto por la ponente y los panelistas. Damos el paso a Miki. Listo. ¿Puede reactivar su micro, estimado profesor Miki? Mi pregunta es, ¿cuán importante sería hacer una filología antropológica de estos nombres, ¿no? Perdón, de estos apellidos que se determina por la fonética y que son Cuye? Gracias. Hacía mención de que parte de las exposiciones van a estar en estos momentos en sus emails, y tanto de la doctora Lucila Castro de Trelles como de Juan Castañeda también ha alcanzado sus trabajos, y igual de Manuel Flores Reina. Esta vez quisiera invitarle a Jorge Flores Chávez que haga la despedida y la invitación nuevamente. Creo que para la organización, el comité organizador, es sumamente grato haber tenido la cantidad de gente en esta sala virtual. Eso habla muy bien del interés que tienen por esta cultura. Así que, nada, invitarlos para que en la próxima semana vengan. Vamos a tratar en esta oportunidad acerca de la literatura en la zona Culi. Entendiendo que se ha hecho, pues todavía recuerden ustedes, son trabajos preliminares. El que va a estar a cargo es mi persona, así que nada, pues voy a estar con Enrique Carvajal, Jorge Morachimo y Javier Delgado, hablando sobre la literatura Culi en esta zona que nos convoca a todos nosotros, ¿no? La zona de influencia de la lengua Culi, y vamos a demarcar algunos aspectos sobre la narrativa y también la poesía, y cómo, particularmente yo tengo una teoría, cómo es que se viene trabajando las figuras con las palabras culis en situaciones muy diversas, ¿no? En el caso más excelso de repente es el de César Vallejo, que ha sido motivo de algunos estudios, algunas presentaciones en algunos congresos internacionales de parte de Íbico Rojas, y también sobre mi persona, así que también voy a traerles algo novedoso, un estudio reciente de cómo la cultura Culi está mostrada en un poema en especial en Trilce, y se trata del poema más intrincado, más criptosémico de ese libro, el que todos los críticos han rechazado, y simplemente porque no conocen la cultura Culi. Una persona que tiene las mismas costumbres de César Vallejo pudo interpretarlo, y eso se los voy a demostrar ese día. Así que los invito cordialmente. Creo que con esto ya damos por concluida nuestra reunión de hoy día, invitándoles, como les digo, para el sábado siguiente, para el tratamiento de la literatura en la zona Culi. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgito. Gracias. Gracias a todos los participantes, ponentes y asistentes. Muchas gracias.